Buenos días, queridos amigos y hermanos. Les habla el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 23 de noviembre del 2025. Y vamos a continuar con nuestros mensajes en el Evangelio según San Juan, en esta vez en el capítulo 12. Estamos ya 23 de noviembre, prácticamente a un mes de celebrar la Navidad. Una celebración que nosotros la celebramos, valga la redundancia, con la finalidad de dar a conocer el verdadero mensaje de la Navidad, que es Jesucristo. El Señor vino a encarnarse para poder obrar con el propósito del Padre de luego ir a la cruz a morir por toda la humanidad. Así que en esta mañana vamos a continuar con este mensaje, pero primero vamos a tener una palabra de oración. Acompáñenme en una palabra de oración. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por este día. Este es el día que tú has hecho, Señor. Padre, para renovar nuestras fuerzas, para, Señor, fortalecernos en ti, en nuestro espíritu, para poder luego, Señor, enfrentar a lo largo de toda esta semana, Señor, de cada día, Señor, las diferentes situaciones, vicisitudes que podamos estar enfrentando. Sabemos que no es un tiempo fácil, Señor. Padre, estamos viendo que en diferentes partes del mundo se ha incrementado una persecución a los que son tus hijos. Pero Padre, oramos en este día porque tu gracia y tu misericordia sea fortaleciéndonos y guardándonos a nosotros, Señor. Y mientras tenemos la libertad, Señor, de tener estas reuniones y de tener tu palabra, Señor, a nuestra disposición, Señor, permítenos seguir predicando tu palabra con denuedo, Señor, con, Señor, con ese deseo ferviente de que muchos te conozcan, porque es la única manera, Señor, de poder realmente ser libres de toda condenación. Padre, nos ponemos en tus manos, te pedimos por cada persona que está al otro lado, Señor, de esta transmisión. Toca sus vidas, quita todo velo de incredulidad, de religiosidad, de error que el enemigo opera, Señor. Como dice tu palabra, que el espíritu que aún opera en los hijos de desobediencia, Señor, los nubla su entendimiento para que no resplandezca la luz de tu evangelio de la gloria en Cristo Jesús. Pero oramos en esta hora para que haya salvación, liberación, restauración en cada vida. Señor, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y así que les invitamos y les exhortamos siempre que tenga una Biblia a la mano, una Biblia física, para que usted pueda marcar, pueda anotar al costado, en un cuaderno de notas. Eso es muy importante porque eso va a añadir revelación a su espíritu, a su mente, a su corazón. Así que, sin más preámbulo, Juan capítulo 12, vamos a leer del versículo 12 al 26, que está prácticamente titulado La entrada triunfal en Jerusalén. Así que vamos a leer. Si usted tiene una Biblia a la mano, ya leemos. Dice, el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron rama de palmera y salieron a recibirle y aclamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y de que se las habían hecho. Versículo 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal.
Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la lectura y vamos a estar viendo entonces que luego de que Jesús resucita a Lázaro, luego que Jesús es ungido en Betania, él se dirige a Jerusalén. Y estábamos viendo la semana anterior toda esta relación que tiene la Pascua, las fiestas judías, los números, los nombres. Veíamos pues que Jesús es ungido en Betania 6 días antes de la Pascua. Ahí estábamos diciendo que estaba la gracia, decíamos que el 6 es realmente el número de la gracia, lo estuvimos explicando por qué, con esa relación que tiene con la creación y también con los mismos hechos de Jesús, que él el sexto día, ¿no? Hacía milagros, ¿no? Entonces es una manifestación de la gracia, mientras la ley decía, o la ley mal interpretada, prohibía cosas, pues Jesús operaba en esa gracia, en la gracia de Dios a favor de las personas necesitadas. Veíamos también cómo los religiosos no querían perder su posición de liderazgo, de posición de privilegio, ¿no? Para sí mismos y intentan deshacerse no solamente de Jesús, sino también de Lázaro. Y ahora lo vemos ingresando a Jerusalén y la gente está ahí recibiéndolo. Versículo 12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, clamando y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, aquí vemos algo importantísimo. Dios siempre nos permite tener en su palabra las cosas ahí expresadas, tienen un sentido, un propósito para edificar nuestras vidas, para que nosotros podamos ser fortalecidos, enriquecidos y dirigidos al propósito de Dios. Entonces, este pasaje lo hemos predicado muchas veces, ¿no? No en este tiempo, que estamos ya próximo a la Navidad, sino básicamente el Domingo de Ramos, que se le titula de esa manera, ¿no? En Semana Santa, por lo mes de marzo, abril, muchas veces, pero tiene un sentido importante porque estamos siguiendo cronológicamente el mensaje del Evangelio de Juan y vemos aquí de que estas, eh, estas personas, estas multitudes, no es multitud, sino multitudes, que había un impacto multiplicador. Dice que pudieron reconocer quién era realmente Jesús, por lo que vemos aquí, ¿no? Y por eso tomaron esas ramas de palma, ¿no? Ahora, esas ramas de palma decíamos también que eran no hojas, ¿no? Se estila en ese domingo llamado de Ramos, sino de que eran realmente hojas enteras, eran ramas enteras, ¿no?
y ellos estaban proclamando aquí la gracia de Dios. Ellos tomaban estas ramas, ¿no? Y las agitaban hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, el oeste, arriba, abajo, ¿no? 6 veces, hacían 6 movimientos proclamando la gracia de Dios que conduce a la redención, como ya lo habíamos dicho, y a esa manifestación, esa intimidad con Dios. Ahora, ellos lo hicieron así porque había una revelación en su espíritu de que a quien estaban viendo era realmente al Mesías, ¿no? Entonces, vemos aquí que también se daba en este tiempo otra tradición entre los judíos. Ellos, días antes de la Pascua, ¿no? Quemaban, desaparecían también la levadura. Juntamente las quemaban con estas ramas, ¿no? Y la levadura para celebrar la Pascua, como lo hicieron saliendo de Egipto. Y sabemos de que la levadura representa el pecado, ¿no? Entonces es la gracia de Dios, es la renuncia al pecado, es reconocer de que eso no debe formar parte de la vida del ser humano y empezar a depender de la gracia total y completa de Dios. Mire, muchas veces eh, se quiere reconocer a Dios, se cree en Dios, ¿no? Se quiere recibir de la gracia de Dios, pero, amados hermanos, no hacemos lo que corresponde de nuestra parte. Es que renunciar al pecado, reconocer de que tenemos una naturaleza que no va en concordancia con lo que Dios establece en su palabra. Por muchos años, yo conocía las escrituras, leía las escrituras me confrontaban, muchas veces lo he dicho, he dado parte de mi testimonio, y sin embargo me sentía frustrado porque en mi propia naturaleza no podía, por más de que conocía cuál era el propósito de Dios, la voluntad de Dios, que yo no viviera en pecado, que tenía que despojarme de él. Sin embargo, al no despojarme, al no pedirle ayuda al Señor, yo seguía revolcándome en el pecado. Me veía impotente de poder cumplir y tenía conflictos. Decía, Dios mío, ¿cómo puedo leer en tu palabra que tú no quieres que haga esto si no tengo la capacidad? No puedo vencerlo. Pero es que no es solamente con una actitud de querer, es también llevar a la práctica esa renuncia, reconocer totalmente. Y cuando yo lo logré hacer, entonces la gracia de Dios se manifestó y trajo liberación, trajo restauración, trajo sanidad a mi vida. Y yo me vi libre totalmente del poder del enemigo. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a depender a partir de ese momento de la gracia de Dios cada día. Por eso Jesús dice, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Ese es el proceso que Dios espera diariamente de cada uno de nosotros. Una rendición total y completa, reconociendo de que aún nuestra naturaleza está con nosotros y nos va a acompañar hasta el último aliento de nuestras vidas, pero también hasta el último aliento de nuestras vidas. Nosotros tenemos que depender total y absolutamente de Dios. Y eso es lo que justamente acá vemos el proceso, vemos proclamar la gracia, vemos la renuncia, deshacernos, sacar de nuestra vida todo lo que tiene el poder de la carne, el pecado sobre nosotros y luego hacer lo que hace la multitud aquí. Dice, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, luego ellos proclamaban a grande voz esta palabra Hosana, que significa sálvanos, oh Señor. Es una exclamación desesperada.
que sale de lo más profundo de sus corazones. Sálvanos, oh Señor. Están reconociendo de que Él es el Mesías, porque por la manera en que están adorando, por la manera en que lo están recibiendo. Entonces, eso es reconocer que Jesús es el Señor, que no es simplemente un profeta, no es simplemente un buen hombre que vino a proclamar las buenas noticias, sino que es nuestro Salvador. Y clamar a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sálvanos, oh Señor. Ese es el clamor de tu corazón. Si tú no le conoces al Señor, si has fallado muchas veces, entonces necesitas apelar a la gracia de Dios. Necesitas decidirte a dejar esa vida de pecado, esa vida de desobediencia, esa vida que no está en línea con el propósito de Dios. Quizás tú seas muy buena gente, una buena persona, pero no estás realmente dejando de que el Señor guíe tu vida. Es decir, estás viviendo de acuerdo a tus buenos conceptos, de acuerdo a tus ideales, de acuerdo a una formación correcta de repente que tú tienes. Por eso que tú te escudas en eso. Dices, yo no le he hecho mal a nadie, pero te das cuenta de que aún eso no te capacita para poder sentirte en paz, para poder tener esa seguridad de que si tú un día partes a la presencia de Dios, te vas a ir a su presencia. Es decir, si partes de este mundo, vas a ir a su presencia. Entonces ellos proclamaron, Hosana, sálvanos, oh Señor. Eso es lo que significa Hosana. Ahora, versículo 13, dice, tomaron rama de palmera y salieron a recibir y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, vemos aquí una expresión que dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta frase, ya en un pasaje paralelo en Mateo capítulo 23, Jesús la va a nombrar, Jesús lo va a decir. Pero al ver el rechazo, al ver la negativa, al ver que el pueblo de Israel no estaba reconociendo el momento que estaban viviendo, con Jesús mismo allí. Allí en Mateo capítulo 23, vamos a leerlo. Jesús está declarando de que esa frase que están diciendo ahora ellos realmente van a hacer una declaración, pero con todo el sentido, con todo ese clamor, pero cuando Él venga por segunda vez, porque el pueblo de Israel va a pasar por todo un proceso, porque ellos no creen todavía en el Mesías, no le han aceptado a Jesús como el Mesías. Entonces, cuando pase todo ese proceso que ya hemos predicado, hemos compartido en otras oportunidades, y ellos toquen fondo, dejen de confiar en sí mismos, porque tienen mucha capacidad. Ahora pueden enfrentar a sus enemigos y derrotarlos, aun a pesar de que son una nación pequeña. Pero Dios los ha dotado de sabiduría y tecnología que pueden ellos enfrentar todavía esas situaciones. Mateo capítulo 23, versículo 37 en adelante nos dice el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús está aquí profetizando, ¿no? No me han aceptado, me están rechazando, me van a matar. Aquí Jesús está ya en Juan capítulo 12, prácticamente en la recta final. Decíamos que ya a partir de este momento Juan va a hacer énfasis a la Pascua,
a este momento crucial donde Jesús va a entregar su vida. Entonces, sin embargo, acá nos registra que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ellos, estas personas, son ese grupo minoritario que ha podido discernir y han podido y le están diciendo, están reconociendo que Él es el Mesías, que Él es el Mesías prometido. Y le dice el Rey de Israel. Entonces también mencionan aquí y añaden esta frase, el Rey de Israel. Y esto nos muestra o hace énfasis justamente a lo que venimos diciendo, porque esta frase, este título, es lo que se le asigna solamente al Mesías. Ellos están reconociendo y dándole la bienvenida. Es así como nosotros tenemos que permitir que Jesús entre en nuestras vidas. Darle la bienvenida. Señor, tú eres el Rey de mi vida. Un rey tiene dominio absoluto, tiene gobierno absoluto. Por eso, hermanos, siempre decimos que no solamente hay que recibir a Jesús como Salvador, sino que hay que recibirlo como Señor, que Él tenga el control de todas las áreas de nuestra vida, que Él señoree. Por eso, muchas veces vemos a personas que supuestamente han recibido a Jesús, pero sus vidas no han sido cambiadas. Sus vidas no tienen esa transformación o no están en ese proceso porque todavía su carne, todavía sus deseos engañosos siguen gobernando su vida. Entonces aquí nos muestra el proceso, la gracia de Dios, la renuncia, el reconocimiento de que Él es el único Señor y Salvador y dejarle que entre en nuestras vidas para que Él señoree, para que Él tome el control de todo. Versículo 14. Y halló Jesús, dice, un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Aquí vemos también esta mención, este paréntesis, que es justamente lo que también Juan nos está una vez más mostrando de que Jesús vino a cumplir con el propósito del Padre. Él vino a cumplir todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en los profetas. Aquí está haciendo mención a una profecía dada por Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, que dice así, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces Jesús cumplió con esta profecía, porque de él se habló, de él fue declarada esta palabra por los profetas, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora dice, y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces, cuando vemos, amados hermanos, la vida de Jesús, encontramos que Él cumplió literalmente con el propósito del Padre revelado en su palabra, como hemos visto en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Igualmente, esto es muy importante, si nosotros decimos ser hijos de Dios y vivimos como hijos de Dios, en completa sumisión, entrega al Señor, entonces nuestra vida tendrá el propósito real para el cual hemos sido creados, para el cual hemos venido a este mundo. Igualmente, entonces, así como se cumplió en la vida de Jesús, igualmente Dios cumplirá en cada uno de nosotros todo lo que Él nos dice en su palabra. Dios es fiel a su palabra. Por eso, el salmista dice que el Señor cumplirá su propósito
en nosotros. Estás dejando que el Señor cumpla su propósito en ti. Te estás alineando a su propósito eterno. Tu vida está guiada por las Escrituras, que es el manual que Dios nos ha entregado para que tú y yo podamos tener una vida con propósito, una vida que glorifique a Dios. Entonces, por otro lado también, Jesús cumplía con todo lo que él le agradaba al Padre, con todo lo que le agradaba al Padre. Y lo que le agrada al Padre, escuche bien, hermano, amigo, es la obediencia. Vivir conforme a su palabra. Y eso es lo que también nos compete a cada uno de nosotros, si decimos ser realmente hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la característica que debe primar en la vida de un hijo de Dios? Es vivir en obediencia a la palabra. ¿Estás viviendo en línea con lo que Dios te revela, te dice en la palabra? Si tú no lees la Biblia, no te estás enterando del plan, del propósito de Dios para tu vida. Es importante que tú leas, medites, escudriñes la Escritura, no solamente para que tú verifiques toda la bendición y el propósito de Dios para tu vida, sino para que tú también te alinees con lo que Él dice y puedas estar habilitado para recibir todo lo que Él tiene para ti y para tu descendencia. Entonces, es una contraparte. Dios cumplirá su propósito en ti, pero tú tienes que colaborar con el propósito de Dios, porque cuando tú andas en obediencia, en fidelidad a lo que Dios dice en su palabra, entonces puedes tener la seguridad de que Él va a cumplir su buen propósito. Él dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien para ti. Tengo pensamientos de éxito para ti. Pero tú tienes que también movilizarte paralelamente al propósito de Dios. Versículo 14 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Y dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Aquí dice, acá dice, no temas, hija de Sión, que aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Pero vemos que Jesús está entrando a Jerusalén. Pero aquí el profeta dice, no temas, hija de Sión. Esto es muy importante porque nos da una revelación con respecto al propósito de Jesús para o hacia Israel, hacia la nación judía, a Jerusalén. Entonces, cuando dice hija de Sión, se está refiriendo a Jerusalén, aunque Jerusalén, digamos así, cuando dice que él no dice hija de Jerusalén, sino hija de Sión, se está refiriendo al estado actual de Jerusalén. ¿Y qué me refiero con esto? Es que cuando aquí el profeta está diciendo hija de Sión, aunque aparentemente es el mismo lugar, el estado es diferente. El estado en que se encuentra, la situación, por decir espiritual, en la que se encuentra, es totalmente diferente. Nos referimos a la situación espiritual de la ciudad o del lugar, porque al nombrar Sión específicamente se refiere a Jerusalén en un estado de redención, en un estado en que ya se encuentra alineado para poder recibir la redención, la salvación que Dios quiere para su pueblo. Entonces, está viéndolo desde la perspectiva del reino, no desde la perspectiva del reino de Dios, no de un reino natural, humano. Y esto solo va a suceder cuando Jesús sea totalmente reconocido como Salvador.
Es decir, cuando ellos estén totalmente como nación reconociendo a Jesús. Por eso que el profeta dice hija de Sión, porque está hablando desde la perspectiva espiritual a las puertas o con ya la condición de redención total. Ahora, eso sucederá, hermanos, en los tiempos finales próximos. Estamos a las puertas. Vemos que todavía Israel está en ese proceso. Estamos viéndolo en las noticias cada día, que está luchando, está en una guerra contra sus enemigos que lo rodean. Es una lucha entre David y Goliat. Y todavía tiene aliados. Pero en el momento en que se quede solo, la Escritura nos dice claramente que ellos clamarán a Dios. Y en ese momento el Señor vendrá. Ellos reconocerán que no pueden en sus propias fuerzas, que se encuentran solos, no pueden confiar en el hombre, en nadie, en ninguna nación, por más poderosa, por más potencia en tecnología, en armamento o todo lo que ustedes puedan imaginarse, sea sus aliados, no pueden confiar porque le van a dar la espalda. Entonces ellos van a clamar a Dios y en ese clamor, en ese reconocimiento, cuando ellos realmente digan, Hosana, Señor, sálvanos, oh Señor, cuando ellos digan realmente, bendito el que viene el nombre del Señor, el Rey de Israel, le reconozcan como Rey, como Señor, como el Mesías, porque hemos dicho que ese título es exclusivo para el Mesías. Entonces Jesús vendrá en su segunda etapa, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, vendrá con sus ejércitos celestiales, de los cuales los redimidos, los creyentes, la iglesia formará parte también de ese ejército, pero él no disparará ni una bala, solamente con la palabra que sale de su boca destruirá a todos sus enemigos. Entonces, aquí se está refiriendo a ese tiempo en que ellos necesitan experimentar la redención. Y ellos están experimentando de alguna manera esa redención. ¿Por qué? Porque están reconociendo a Jesús, pero un grupo todavía pequeño, de manera inicial. Es Dios tocando un remanente, como siempre lo ha hecho durante todas las épocas de la historia de Israel. Elías dijo, Señor, mira, todos tus profetas han sido exterminados, solamente quedo yo. Y el Señor le dice, no, no es así, Elías. Todavía hay un remanente que no ha doblado sus rodillas a otros dioses. Así que en cada época hay un remanente. En la actualidad hay muchos judíos cristianos que han sido salvos, forman parte de la iglesia, pero no es en su totalidad, es un número todavía pequeño. Entonces, vemos aquí que esto es importante. Dice también que el versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Entonces, los discípulos están como caminando sobre situaciones que se están dando de manera acelerada, rápida, y ellos no tienen tiempo para asimilarlo, para darse cuenta. Es como cuando uno hace las cosas y después dice, ¿qué he hecho? ¿No? Hace cuenta. Y muchas veces ha hecho cosas buenas a favor de otros y muchas veces también no ha hecho lo correcto, pero entra en una evaluación. Entonces los discípulos, luego que Jesús es glorificado, ellos se dan cuenta, empiezan a atar los cabos, empiezan a tener, a entrar en razón, en conocimiento de lo que ha sucedido, ¿no? Y dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado,
Entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ellos mismos habían obrado, habían sido instrumentos para que Jesús pueda también ser el que cumple con todas estas cosas que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, los discípulos lo se dieron cuenta al principio del cumplimiento de esta profecía mesiánica, de que ya estaba revelada en Zacarías, pero cuando ellos la entienden posteriormente, esto los capacita, esto los prepara sobrenaturalmente para afirmar su fe y luego dar testimonio de Cristo como el Salvador. Eso fue lo que le dio fuerza a su predicación. Eso fue lo que le dio convicción. Por eso que Pedro, cuando es tomado en el concilio, va a decir, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso da convicción. Eso da una revelación especial a nuestro espíritu. Eso nos da la convicción. Por eso cuando aceptamos a Jesús, Él pone de su espíritu en nosotros y nos da esa seguridad, esa convicción de que realmente ahora somos hijos de Dios y de que si hoy partimos de esta tierra, nos vamos a su presencia. Porque, como dice la Escritura en Romanos, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie nos puede mover de ahí, porque hay una revelación interna. Es Dios mismo hablando a nuestro espíritu. Entonces, esto trajo convicción en ellos. Por eso, hermanos, ellos, muchos de los apóstoles, murieron dando testimonio a Jesús. Muchos fueron mártires, pero no abandonaron su fe. Por eso vemos a los primeros cristianos que morían en el Coliseo romano, devorados por los leones y muchas otras formas de muerte tuvieron, pero ellos murieron alabando al Señor. Y muchos cristianos en este tiempo están también siendo asesinados, pero no están renunciando a su fe, porque esta convicción no es una convicción natural, sino sobrenatural, que Dios mismo pone en su corazón por su Espíritu Santo. Y de esa manera, Dios espera que cada uno de nosotros también nos conduzcamos a lo largo de nuestra vida. Así que tenemos que seguir siendo fieles al Señor, porque Él viene pronto por su iglesia. Y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. ¿Estamos preparados? Hermanos, la Biblia dice de que tenemos que ser testigos, testigos. Y la palabra testigo viene de la raíz de una palabra griega que es martureo, que es de donde se deriva la palabra mártir. Y un mártir es una persona que está dispuesta a morir por lo que cree. Ese es nuestro testimonio. ¿Estás dispuesto a morir por creer en Jesús y no negarle, no renunciar a tu fe, no apostatar? Ahora, mucho cuidado y estemos alertas, porque también la Escritura nos dice de que el Señor no vendrá hasta que haya un tiempo de apostasía. Y aquí quiero dirigirme a la iglesia. Hermanos, la apostasía no es necesariamente decir, yo ya no creo en Jesús, renuncio a la fe. Es también tener una actitud. Es también vivir pasivamente. Es también no vivir una vida de convicción plena en las cosas del Señor. Es vivir una vida de relajo. Es vivir una vida que no está del todo involucrada con las cosas de Dios. De repente hay mucha gente religiosa, pero obedece a Dios de manera parcial. Pues hemos declarado en esta mañana de que lo que le agrada a Dios es la obediencia.
Y nuestro ejemplo es Jesús. Tenemos que ser como Él. Tenemos que vivir como Él. Entonces, ya el espíritu de la apostasía está en operación. Vemos a una iglesia que no tiene una convicción plena. Por eso tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que vivir una vida llena del Espíritu Santo si queremos realmente ser partes del reino. Porque hemos hablado del reino. El Señor Jesús viene pronto y quiere que tú y yo y mucha gente que todavía está afuera sean parte del reino. Entonces vemos esto, de que en el versículo 17 nos dice, y daban testimonio la gente, dice, y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Es decir, ahora la gente también está testificando, está diciendo, está haciendo mención, ¿no? A este milagro, que están reconociendo de que solamente el Mesías puede hacer estas cosas. Y por esta razón fueron a darle el encuentro, a proclamarlo como lo que él es realmente, el Mesías. Ellos no lo veían de la misma manera que lo veían los líderes religiosos, sino que lo veían a Jesús de la manera correcta, de que los milagros que hacía eran una evidencia irrefutable de que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Entonces ellos mismos estaban dando testimonio y esto creaba un efecto multiplicador, una explosión multiplicadora, por decir así, de testimonio. Ya no eran solamente los discípulos, ya no era solamente Jesús haciendo estos milagros que corroboraban su identidad como Hijo de Dios, sino que ellos mismos estaban ya dando testimonio. Era algo que estaba afectando a toda la audiencia, a toda la gente que estaba alrededor. Versículo 18 dice, por lo cual, por esta causa, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír permanentemente la palabra de Dios, el testimonio. Ellos habían oído y fueron para darle la bienvenida. Versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. A los religiosos solo les preocupa perder su posición y todo lo que hacen es infructuoso. Y gloria a Dios por ello. Hermanos, ¿cuánto vemos en este tiempo religiones que tienen influencia, que dicen nosotros somos más en el mundo, ¿no? Y que tienen ciertas facilidades, por decir así, para obtener ciertos beneficios a comparación de otros movimientos religiosos. Tienen la sartén por el mango, ejercen su poder para tratar de frenar el crecimiento de las iglesias que proclaman el nombre de Jesucristo, que realmente predican el Evangelio. Pero gloria a Dios, porque por más oposición que se interponga, nada podrá detener el propósito de Dios de dar testimonio y que la gente sea salva. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. Así que sigamos dando testimonio, sigamos proclamando las buenas noticias, porque el Señor dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él confirmará su palabra con señales, milagros, prodigios. Entonces tenemos su respaldo. Si hacemos su voluntad, si nosotros seguimos teniendo pasión por las almas perdidas,
Dios no va a permitir que nada ni nadie nos detenga, ni siquiera el mismo diablo con todas sus huestes. Ahora, el propósito del Mesías era justamente destruir totalmente a los enemigos de Israel. Eso era lo que esperaba el pueblo de Israel. Ellos decían, cuando aparezca el Mesías, Él nos dará victoria sobre nuestros enemigos. Entonces, tenemos que permitir que el Mesías gobierne nuestra vida, entre en nuestra vida, porque Él es el que nos va a dar la victoria. Pero el enemigo más peligroso es el que no vemos, es el espiritual, que es el que ciega el entendimiento para que no reciban salvación y puedan vivir en las promesas de Dios. Esto era lo que pasaba con estos religiosos. Ellos no podían obtener salvación porque el enemigo, con un espíritu de religiosidad, un espíritu de error, velaba su entendimiento. Y eso es lo que sigue operando. El apóstol Pablo va a decir de que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que él ha puesto un velo en el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero la iglesia tiene las herramientas, tiene la oración, tiene el testimonio, tiene el poder de la palabra de Dios para ser proclamada con denuedo en el poder y la unción del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser una iglesia de la palabra y del Espíritu. Una iglesia que anda en la presencia de Dios, donde Dios da su estrategia. Hermanos, en la iglesia se han metido estrategias humanas, pero la estrategia de Dios es superior, porque Él te muestra en el plano espiritual cómo están operando esos enemigos, esos espíritus inmundos para enceguecer el entendimiento de la gente. Pero cuando tú tomas autoridad, tú tienes discernimiento, tú puedes atarlos, echarlos fuera. Y entonces es ahí donde la palabra penetra sus corazones y produce lo que la escritura llama como el nuevo nacimiento, que es un cambio real en la vida de las personas. Entonces, por eso es importante que nosotros también operemos dentro de lo que Dios nos ha dado. Dice que Él nos ha dado armas que son poderosas para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son razonamientos, son ideologías, son doctrinas erróneas que arrastran a la gente al error para que no conozcan realmente al Dios verdadero. Y ellos decían, entonces, mirad, el mundo se va tras Él. Estas personas, los judíos, la nación, el pueblo que está ahí rodeándolo, está yéndose tras Él, dicen estos religiosos. Se están saliendo de la estructura religiosa en la que se encontraban. Es decir, ellos estaban siendo alumbrados por el testimonio del Mesías y estaban saliendo de esa estructura religiosa que los había tenido cautivos por tanto tiempo, que los había tenido engañados. Y eso es lo que necesitamos ver de que la gente sale de esas estructuras religiosas y van hacia el verdadero Mesías, hacia Jesús, el Salvador, el Señor. Por eso debemos de proclamar incansablemente las buenas noticias. Versículo 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos que eran judíos dispersos, que habían venido a adorar a Jerusalén porque tenían la fe del judaísmo, pero al ver a Jesús, escuchar de Jesús, dice que le rogaron, pero decían, quisiéramos ver a Jesús. Querían constatar, querían ver con sus propios ojos a Jesús. Tenían cierta
curiosidad. Pero esto nos dice algo importante también en la revelación que viene hacia el futuro. Vemos aquí un pequeño grupo de griegos. Y aquí vemos, hermanos, el inicio del cumplimiento de la promesa de hacer volver a los judíos de la diáspora, que están dispersos, que están en otras naciones. Es una señal profética de los últimos tiempos y que se establece firmemente o empieza con fuerza en el día de Pentecostés. El día en que el Espíritu Santo es derramado ahí en Hechos capítulo 2 y dice que muchos escuchan la maravilla de Dios en sus idiomas natales. Dicen, los escuchamos a estos, partos, medos, elamitas, de Arabia, etcétera, judíos, romanos y prosélitos, hablar las maravillas de Dios. Es ahí donde el eunuco etíope luego tiene su encuentro con Felipe justamente y lleva el mensaje del evangelio a Etiopía. Y luego, y vemos ahora de que muchos judíos están volviendo a Jerusalén, a Israel. Hermanos, todo lo que se está dando en este tiempo, en este contexto de antisemitismo, de rechazo hacia los judíos, está de alguna manera operando para que esto también tenga cumplimiento. Por eso decía, estos son los inicios. Estos griegos fueron para adorar y tenían curiosidad, querían ver a Jesús. Entonces, vemos que Dios está ya obrando para que su perfecta voluntad, el cumplimiento de lo que Él ha declarado en su palabra, empiece muchos que están dispersos en diferentes naciones, empiecen a tener el deseo de volver a Israel. Y como decía, este antisemitismo está, aunque es algo negativo, está de alguna manera forzando a que muchos de nacionalidad israelí vuelvan, porque están siendo rechazados en diferentes países. Ya no tienen aparentemente libertad. Entonces, algunos van a decir, aunque hay guerra en nuestra nación, allí no tenemos rechazo. Y van a sentir el deseo de volver. Este es el cumplimiento de esta profecía de los últimos tiempos. Esto sigue cumpliéndose hasta ahora y se va a incrementar mucho más hasta su total cumplimiento dentro de muy poco tiempo. Entonces, vemos de que hay un proceso de cosas, de acontecimientos que se van a ir dando, aún en esos tiempos no muy lejanos. Versículo 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo. Entonces vamos a ver ahora que Jesús no accede, pero sale con una respuesta que aparentemente puede ser como fuera de contexto. Pero Jesús dice, respondiendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, vemos aquí que Jesús hace esta declaración y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Como que no le responde, pero hace una declaración que parece como fuera de contexto. Sin embargo, Jesús está viéndolo desde la perspectiva espiritual, del propósito del Padre, del propósito para el cual Él había venido. Y Jesús no se sale nunca de esa línea. Entonces, aunque estos griegos vinieron a ver a Jesús, sin embargo, no fueron para también como los que habían dado la bienvenida a la entrada a Jerusalén,
No vinieron para darle entrada en sus vidas, para recibirle, sino porque tenían una mera curiosidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para que sea parte del reino? Pues es entrar, dejar entrar a Jesús en su vida. Es dejar de que Jesús reine. Entonces, por eso Jesús responde de esta manera en el versículo 23. Él no ha venido, hermanos amigos, a saciar la curiosidad de la gente, sino ha venido para saciar la verdadera necesidad que tiene todo ser humano, que es darles salvación, hacerlos libres del pecado y de la condenación eterna. Mucha gente solamente escucha el mensaje y dice, ay, qué lindo, sí, me dio paz, me dio alegría, me siento mejor. No, Jesús no ha venido para que te sientas mejor. Dios ha venido para que tu vida sea transformada, sea cambiada total y completamente y formes parte del reino que Él tiene prometido para todos aquellos que le entregan sus vidas. Entonces, Él no ha venido a saciar ninguna curiosidad. Y aquí Jesús también usa un título, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, este título, esta frase, Hijo del Hombre, está relacionado con el servicio. Está hablando de un sinónimo, porque Hijo de Hombre es un sinónimo de servicio, de ser un sirviente. Y ese fue justamente su propósito. Él vino a servir. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces aquí usa este título porque justamente Él va a consumar ese ministerio, ese servicio, esa responsabilidad que recibió del Padre. Versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces aquí justamente está expresando el propósito de ser el Hijo del Hombre, de ser ese servidor. También hemos visto hace una semana de que Jesús estuvo allí se dice que se apartó al desierto y luego también en las cercanías de Efraín. Y decíamos que Efraín justamente significaba fructífero, el que fructifica. Y acá ahora está haciendo mención, diciendo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de crecimiento, de multiplicación, de una cosecha abundante, de fructificar. Entonces, está diciendo aquí, está haciendo mención de que la única manera de llevar fruto, de fructificar, es cumpliendo con el propósito que Dios tiene para su vida, designado por el Padre. Igualmente debe suceder esto con cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a fructificar aún en medio de la oposición? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás dando fruto para la gloria de Dios en tu propia vida? Haciendo su perfecta voluntad. Es fruto, pero fruto para su reino. Dice Proverbios que el que gana almas es sabio. ¿Está siendo un instrumento de Dios?
estás dispuesto a renunciar a todo a lo que supuestamente es bueno para ti, con tal de beneficiar a muchas personas que pueden también, a través de ese acto, conocer a Jesús como su Salvador. Y justamente por eso va a decir en el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Está hablando de la actitud de servicio, de esa actitud de desprendimiento a favor de los demás. Acá dice aborrece o odiar, pero en el sentido, en el sentido del griego significa no aborrecer, odiar de manera total, sino es pensar poco en algo. Es decir, él dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, está hablando de esta situación, para vida eterna la guardará. Es decir, el que piensa poco en su vida en este mundo, es decir, no es su prioridad, sino de que hay otra prioridad más importante, que es cumplir con el propósito real de nuestra vida. Somos seres 100% espirituales, y eso es lo que justamente el apóstol Pablo va a decirnos en Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, va a decir, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Está diciendo acá, piensa poco en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque somos pasajeros, hermanos. El salmista va a decir que somos como la niebla que pasa, como la flor que ahora está tierna, está dando todo su perfume y después se seca y se marchita. Entonces nos está diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es por la eternidad. Ya no son por algunos añitos. ¿Cuántos años podemos vivir en esta tierra y aún padeciendo? 80, 90, 100. Pero tenemos que invertir en lo que es trascendente, en lo que es duradero, en lo que es eterno. A eso se refiere entonces que el que ama su vida la perderá. Es decir, el que tiene su afecto en esta vida terrenal, en estas cosas de esta tierra que son pasajeras, que no son duraderas, ¿no? La perderá. Porque de nada vale aferrarte a algo que lo vas a perder. Hermanos, desnudos vinimos a esta tierra y desnudos nos iremos. Por eso dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, el que piensa poco o el que no tiene su prioridad, digamos así, en esta vida, en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, el Padre me honrará. Este es uno de los textos favoritos míos. Pero para ello, para disfrutar, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos que servir como Él sirvió. Tenemos que disponernos en entregar toda nuestra vida. Dice, el que me sirve. Tenemos que vivir de la misma manera que Jesús vivió. Entonces, así recibiremos honra. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Es curioso porque aquí nos da un grado de revelación también. Hermanos, el servidor, el siervo, es una persona
que vive en obediencia a su amo, aquel que lo compró del mercado de esclavos. Entonces, eso es lo que Dios espera de ti. Fidelidad, obediencia, entrega, que tu servicio sea completo. Entonces, ahí nos aseguramos nosotros de estar con el servidor por excelencia, con el Señor Jesús. Y dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Honra es reconocimiento. No en este tiempo precisamente. No es de que acá vamos a disfrutar de muchas cosas buenas. Sí, es parte también, pero no en su totalidad, sino que se está refiriendo desde la perspectiva de reino. Allí, hermanos, amigos, será la plenitud. Por eso tenemos que asegurarnos de estar en ese lugar. La pregunta es, ¿estás viviendo de esta manera? ¿Estás seguro de que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás sirviendo a Dios en todo sentido? Con tu vida, con tus tesoros, tus talentos, tus, tus, tu tiempo. ¿Estás todo rendido al Señor? ¿Reconoces que a Él le pertenece todo? ¿Le sirves como le servían esas mujeres a Jesús en su ministerio? Con sus bienes, con su tiempo. Lo seguían, le servían. Tú estás haciendo lo mismo. Todo lo has rendido al Señor. Tu casa, todo lo que posee en tus manos, lo utilizas, lo canalizas para que algunas personas o muchas personas puedan tener acceso al reino de los cielos. Entonces, si tú lo estás haciendo, dice que estarás donde Él esté. Y el Padre te honrará. Y si tú todavía no has rendido tu vida a Jesús, hoy es el tiempo aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Así que, si no lo has hecho, si todavía no le has dicho al Señor, como dijeron estos judíos, Señor, entra en mi vida. Señor, tú eres el Rey, tú eres el Mesías. Te reconozco como tal. Entonces, tú tienes hoy la oportunidad de poder abrirle tu corazón al Señor. Cierra tus ojos por un instante y dile así de todo corazón. Dile, Padre Santo, reconozco que he pecado, que soy pecador. Reconozco, Señor, que he estado viviendo conforme a mi propia voluntad, pero no en lo que dice tu palabra. Señor, necesito que tú me ayudes. Sálvanos, oh Señor, oh sana. Dilo desde lo más profundo de tu corazón. Dile, Señor, necesito de tu perdón. Perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto, Señor, a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que me correspondía a mí por mi pecado. Y que eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré, Señor, obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te invito a entrar en mi corazón. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, sinceramente, la Escritura, la Biblia, dice que hoy tú te has convertido en un hijo, en una hija de Dios. Que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy, si tú partieras
de este mundo, te vas a la presencia de Dios, porque esa es su promesa. Pero si no, hoy empieza un proceso nuevo en tu vida, un proceso en el cual tienes que ir de la mano del Señor, un proceso en el cual tú tienes que conocer su palabra, tú tienes que empezar a conocer lo que Dios quiere que tú hagas y también las promesas y bendiciones que Él ha prometido para todos aquellos que son sus verdaderos hijos. Así que te invitamos a que tú puedas compartirnos si hiciste esta decisión y poder ayudarte, brindándote algunas ayudas para que tú crezcas en la fe, para que conozcas más de Dios y tengas una relación sana, fructífera con el Señor, para que tú aprendas a depender de Él, no del hombre, no de una religión, no de una iglesia, sino única y exclusivamente de Él. Así que te invitamos a que nos escribas y nosotros estaremos respondiéndote también. Recuerda que estamos los días miércoles 7:30 de la noche también saliendo por este medio para tener tiempo de oración. Y los domingos, como hoy, 11 de la mañana, para darles el mensaje de salvación y de edificación. Comparte este mensaje con tus amigos, con tus contactos, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer al Señor. Y ora por ellos. Comprométete a orar por ellos para que ellos también puedan ser tocados por el Señor y puedan abrir sus corazones. También queremos recordarte que puedes visitarnos, puedes entrar a nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto, y vas a poder ver estos mensajes en secuencia y otros más que tenemos ahí colgados en nuestro canal de YouTube. Así que de esa manera puedes seguir tú edificando tu vida espiritual y compartirle a otras personas para que también conozcan al Señor. Así que gracias una vez más por tu tiempo, bendecimos tu vida y recuerda, el Señor Jesús viene pronto, pero viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Prepárate. Dios te bendiga.